Señores, buenos días. Lunes 27, viviendo los últimos días del mes de septiembre. Buenos días para ustedes que están en sus casas. Buenos días especiales para Catherine, que se reintegra ya iniciando esta semana. Mírenla ahí. Buenos días para Nelson Rodríguez, que está de viaje, porque esto es por turno. Después me voy yo y bueno, a Héctor, le vamos a dar un chance a Héctor para que se vaya también. El que no se va es Pedro, el director. No, el director de nosotros. Buenos días para Héctor. Héctor. Señores, Héctor es el bateador designado de nosotros y emergente. No importa, ahí está Héctor. Nosotros sabemos que contamos con nuestra gente del Caribe y gracias a Héctor que está aquí con nosotros todos los días. Un día de hablar de muchas cosas. Un día en el que supuestamente se concluye con el tema de Odebrecht y en el que podríamos estar contando en cuánto tiempo se conocerá el veredicto para saber quiénes sí y quiénes no, y si son todos los que están y si están todos los que son. Y además de conversar sobre la situación del país, sobre la inflación, porque aparentemente hay un informe por ahí que dice que vamos a estar en esta zozobra todo el 2022 y no hemos llegado al 2022. Además, fue un fin de semana largo y muchas personas decidieron salir de la ciudad. Otros se agolparon en playas y diferentes centros vacacionales del país. Hay que decir que la gente convivió de espalda al COVID, que dicen las autoridades que hay 12 muertes por COVID y que tenemos una cantidad importante de contagios. Sin embargo, no sabemos todavía si este fin de semana largo va a tener algunas consecuencias, pero fue. Y la gente empieza a sentirse con un poco más de libertad, pero tiene que cuidarse. Buen día, Yulisa. Buen día, Catherine. Yo aquí sintiendo cómo se siente Nelson día a día. En el medio. De estas dos verdades. ¿Viste? En el medio, como el Ave María. Como el Espíritu Santo que tú estás. ¿Cómo que se maneja? Más o menos. Decía Yulisa, esa información que tú comentabas ahora sobre no el fin de la pandemia, sino el retorno a la normalidad, que es un proceso gradual, pero que lo está ubicando el consejero delegado de la Pfizer. En un año más, él lo estaba dando como una buena noticia realmente, pero realmente no necesariamente el que lo escucha lo siente como una buena noticia. El receptor de la noticia lo va a celebrar porque ya tenemos un año y medio bregando. Sí, tenía razón la doctora Natalia. ¿Sabes la doctora Natalia de allá de Santiago, de Unión Médica? ¿Cuál es que el apellido de Natalia? García. Natalia García. Natalia García decía, la pandemia va a durar 2 años. Eso, anoten lo que eso va así. Y parece que va a ser así. Saludos a Héctor, a Nelson, donde quiera que se encuentre, como le decimos siempre. Y a Yulisa, por ahí escuché que, bueno, yo los veía desde allá de los New Yorkers. Entonces decían, no está el terremoto, Catherine. Aquí volvimos. Hacía una falta. No se sentían esos zapatos cuando Catherine llega aquí, señores. Todo el mundo se da cuenta porque Catherine pisa tum, 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 tum. Exacto. Uno dice, ahí viene Catherine. Y qué bueno, buenos días a todos ustedes, amigos de Despierta con CDN, reincorporándonos a las actividades acá en el estudio. Contenta de saludarles, una semana anterior que nos llevó a cubrir distintos eventos relacionados a la visita oficial del presidente de la República, Luis Abinader, a la ciudad de Nueva York, específicamente para su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, ese periplo le llevó a tomar en cuenta muy de cerca a la comunidad dominicana en Estados Unidos. Entiendo que ese fue el propósito de que se fuera 5 días, un viaje extenso. No había salido tantos días el presidente del país, por no decir que no había salido casi nada por el tema del COVID-19. Lo que sí quiero dejarse en el avión, Yulisa y Héctor, había traído yo los periódicos, pero me quedé dormida en el avión y la azafata se los llevó. Entonces, lo que quería mostrarles eran las primeras portadas de los periódicos el día que regresamos y cómo el tema de la crisis migratoria de Haití está teniendo una fuerte incidencia en la opinión pública de esa nación. Hoy ya vemos a México sumándose a el grupo de países, si no de manera oficial, pero que presenta su preocupación. Y Chile también se ha Chile sumado. también, por lo que está ocurriendo con los migrantes de nuestro vecino país. Amanecerá y veremos. El presidente de la República ha puesto 3 meses como plazo para que se cumplan una serie de medidas que se hablaron en ese viaje. 3 meses, 90 días y contando. Vamos con el contenido del programa.
Este lunes concluye el litigio sobre el caso Odebrecht. Para ser la próxima presidenta de la República Dominicana. Margarita Cedeño anuncia sus aspiraciones a la presidencia para el 2024. Asesinan a tiros a uno de los principales acusados de planificar el atentado contra el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz. Fondo Monetario Internacional pronostica crisis inflacionaria que se mantendrá durante el 2022. En nuestra entrevista central recibimos a Darwin Caraballo, director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación, EDUCA. Además estará con nosotros Rafael Paz, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Iniciamos viendo qué es noticia en la portada del Caribe, además en nuestra portada del diario digital cdn.com.do. Ahí está todo. Aquí se encuentra ya Susan Castaños la Bella, lista para contarles a ustedes qué es noticia el día de hoy. Susan, buen día. Buen día, Yulisa, a Catherine, a Héctor también y a don Nelson, donde se encuentre, que disfrute de sus merecidas vacaciones. Qué mejor manera de arrancar una nueva semana y mantenerse informado desde temprano en este Despierta con CDN. Veamos de inmediato la portada del periódico El Caribe de este lunes 27 de septiembre, con informaciones sobre los taponamientos que encierran avenidas y la mayoría de calles del Gran Santo Domingo. Eso a propósito del retorno a las clases que inciden en el aumento del tráfico. Pasamos a otra información y es a propósito de que la Casa de la Justicia, que funciona en Cienfuegos, esto es en Santiago, ha atendido a más de 100.000 usuarios en el espacio de resolución de conflictos que se atienden casos de diversas índole. En Noticias Económicas, este impreso nos habla del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, que defiende la capitalización individual y asegura que el modelo de reparto no tiene forma de autofinanciación que no sea con impuestos y endeudamiento. Continuamos con noticias del petróleo que tumba previsiones para este 2021. Eso a propósito de que la cotización alcanza un incremento de un 64% con respecto a lo proyectado por el gobierno. En otra información, el Caribe nos habla de la reforma a la Carta Magna que amenaza con convertirse en tema de debate, en tanto que el presidente de la República, Luis Abinader, plantea una modificación para garantizar la independencia del Ministerio Público. En temas sanitarios, Pfizer prevé el retorno a la vida normal, cito, en un año, esto a propósito de que un experto asegura que es probable que haya que inocularse contra el COVID-19 de manera anual. Continuamos este recorrido con la contraportada de El Caribe con noticias del ámbito deportivo, como esa que vemos en pantalla del equipo de Jarabacoa FC, que venció al Atlético Vega Real y pasa a la ronda semifinal de la liguilla, esto de la Liga Dominicana de Fútbol. Continuamos con nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esa de la muerte a tiros del nombrado Luis Alfredo Rivas Clase, alias el cirujano, acusado de planificar el atentado contra David Ortiz. Así que les invitamos a que visiten nuestro portal www.cdn.com.do para que esté enterado y enterada en todo momento. Ha sido todo mi parte, retorno con ustedes, feliz inicio de semana. Gracias, Susan. Feliz inicio de semana para ti. La Oficina Nacional de Meteorología reporta que estamos iniciando esta semana laboral con algunos aguaceros, principalmente hacia la región suroeste del país. Sin embargo, después del mediodía las condiciones meteorológicas se irán tornando más favorables para que en otras regiones del territorio nacional se desarrollen nueva vez nublados, generadores de aguaceros moderados localmente con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente hacia el noreste, sureste, la cordillera central y la zona fronteriza, debido a la inestabilidad dejada por una onda tropical combinada con una vaguada en diferentes niveles de troposfera. El informe de ONAMET apunta que se le está dando seguimiento al huracán Sam, categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora, que está ahora mismo ubicado a unos 1.290 kilómetros al este de las Antillas Menores y moviéndose hacia el noroeste a unos 13 kilómetros por hora. Seguimos atentos a la evolución y el desplazamiento
de este sistema meteorológico. Bueno, y también queremos saludar a la audiencia a través de redes sociales, los que están allí en sus pantallas de celulares, en sus iPads, en sus dispositivos móviles, cualquiera que sean, también los que por supuesto nos sintonizan desde su casa con su cafecito, como nosotros aquí también. Henry Santana está con nosotros desde temprano, él nos saluda desde Higüey. Saludos para usted, querido amigo Henry. Frank Manuel Valdés también nos dice muy buenos días y bendiciones. Ramón Santiago Mercedes está en Nueva York. Saludos, querido Ramón, un abrazo para ti. Qué clima tan sabroso está haciendo, por cierto, en la ciudad de los rascacielos, 25 grados, 26 grados. Nelson está por allá arriba. Creo que iba a pasar por Nueva York, pero vamos a ver, él tiene una... ¿Cómo es que dice él? Que tiene unos cuantos amigos en Nueva York. Uno compadre. Uno compadre. Tyron Arseno también nos comenta desde Cotuí, la gente de Cotuí diciendo 5% para Cotuí. Anele Semog desde Springfield. Mel Argüello que dice bienvenida Guerrera, saludos, gracias querida amiga. Pedro Julio Aquino está también en Higüey. Miriam Cáceres nos dice que Nelson tenga unas felices vacaciones. Y desde Peñón, Barahona, está con nosotros Wilson Segura Félix. Para nosotros es siempre un gusto tenerlos de ese lado de la pantalla. Hacemos una primera pausa. Esto es Despierta con CDN. Ya regresamos. Son las 7:22 de la mañana. Vamos a hacer un recorrido por los principales hechos del fin de semana en el interior del país. Al menos 65 personas resultaron intoxicadas luego de ingerir un almuerzo en una boda en Yamasá, provincia Monte Plata. Los afectados fueron trasladados al Hospital Municipal Hermana Inmaculada Concepción. Un raso de la policía y un civil resultaron heridos cuando una patrulla fue recibida con tiros, piedras y botellazos al tratar de dispersar una fiesta violando el horario de toque de queda en el sector Pueblo Abajo de Sábana de la Mar. Los heridos fueron identificados como Alvin Fernández y el raso policial Antonio Mercedes de la Cruz. Se espera este lunes que la Corte de Apelación de Santiago tome una decisión al respecto a la recusación a la jueza Iris Borges por parte de la barra de la defensa de los imputados en el caso Falcón. La operación Falcón ha logrado apresar al menos 28 personas durante allanamientos en Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, El Ceibo y otros lugares. La ola de apagones sigue afectando a gran parte de los sectores de la ciudad de Santiago. La población se manifiesta intranquila por las constantes interrupciones en el servicio de energía eléctrica. Asimismo, se refieren a la falta de agua potable, destacando que tienen deficiencias en ambos servicios. El apagón, tú sabes que uno trabaja y a veces uno no tiene con qué ese bobe, pero que esperemos que se vuelva eso. Y la luz ahí, mi madre, en esta semana ha afectado más que toda parte. En esta semana que pasó. Ya Santiago es grande y eso no le da abasto a tanto barrio. Y es fácil, con tan poca tubería para tanto barrio. Imagínate, no le da abasto ni usted puede darle abasto, imagínate. Y hay que darle agua diario a todo Santiago entero. Localidades en la parte sur de la ciudad, Nivaje y Santiago Oeste, son de las más afectadas. Yanela Pimentel, CDN. Bueno, ahí vieron ustedes el recorrido por el interior del país. Como decía Yulisa al inicio del programa, hoy tenemos la atención en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional porque va a conocer este lunes la última audiencia de esta parte del proceso del caso Odebrecht, del juicio de fondo que se le sigue ahora a 6 imputados, en este caso relacionado a las operaciones de la constructora brasileña en el país. La diputada y activista de organizaciones sociales, Guadalupe Valdés, manifestó que en el expediente del caso todavía falta gente y que el Ministerio Público debe profundizar más. El Ministerio Público tiene que continuar con esas investigaciones porque justamente hay todo un conjunto de personas que han sido señaladas que debieron ser colocadas en el expediente y que por alguna razón no fueron.
Bueno, recordemos, los imputados en este caso son Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez. Ellos van hoy a agotar su último proceso. Van a volver a hablar después de que se han pasado días y días con sus defensas, bueno, haciendo parte de su ejercicio y natural del proceso y legítimo además. Van hoy a decir como sus últimas palabras ante las juezas de ese tribunal colegiado. Ellas no van a deliberar hoy mismo, ellas se van a retirar y posiblemente el 7 de octubre nosotros tendremos ya una decisión de ese tribunal. Esa decisión puede ser apelada. Entonces, sí, hoy termina esta parte del proceso, pero no cantemos todavía victoria, ni un lado ni de otro, ¿ah? Todavía al parecer falta tela que cortar. Esas barras de defensa, entiendo yo, tienen material con el que seguir extendiendo el proceso y el Ministerio Público dice que tiene suficientes elementos para cantarles o para que el tribunal les cante. Creo que fueron 10 años de prisión que pidieron para Rondón y para Díaz Rúa. Sí, 7 para Conrado Pitaluga y 5 años de prisión para Juan Roberto Rodríguez, el ex senador Tommy Galán y también Andrés Bautista. 10 años presos, son 10 años presos. Pero un día preso, un día. Bueno, miren cómo andan algunos por ahí un poco desmejorados. Decía Wilson Camacho que el señor Conrado Pitaluga, en todo este tiempo que ha tenido para presentar sus argumentos de defensa al tribunal, no ha podido mostrar ni demostrar que todo ese dinero que recibió, esos varios millones de dólares, fueron para una asesoría, que no ha podido demostrar una factura, que no ha podido mostrar un contrato y que no ha podido evidenciar con documentos que ciertamente él realizó un trabajo técnico con el cual ameritaba que se le pagara esa cantidad de dinero, que fue él dice que fue una consultoría, pero él no presenta las pruebas. Y dice el Ministerio Público que indiscutiblemente el señor Conrado Pitaluga va a tener que salir de ahí con 7 años de prisión. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa también con Rondón, qué pasa con Víctor Díaz Rúa, qué pasa también con Rodríguez, con todos los que están ahí. Pero ¿tú sabes qué me parece muy interesante? ¿Qué va a pasar con Tommy Galán? Porque recordemos que ese caso, y Héctor no me deja mentir, subió a la Suprema precisamente porque estaba Tommy Galán allí. Durante muchos meses nosotros vimos el caso de Brecht en la Suprema Corte de Justicia, en la Sala Augusta, porque había una persona con jurisdicción privilegiada. ¿Qué va a pasar con Tommy Galán? Era lo que le llaman algunos un chivo expiatorio, que estaba allí como quien dice para ponerle sal al café, o no, o sí habían elementos según el tribunal, no lo sé. Pero, o sea, habían más también para que eso se mantuviera en una corte privilegiada, pero exacto, no se pudo mantener porque sacaron a los demás, sacaron a todos los que antes estaban, a González, a Pacheco, a toda esa gente que ya ustedes saben que podrían haberlo mantenido, pero no fue así. Vamos a ver entonces a quién le cantan y a quién no, o a quién lo hacen cantar después. Sí, lo cierto es que hoy va a ser un día movido. Yo creo que eso va a ser como para diciembre, ¿viste? En el área judicial va a ser hoy muy fuerte, un día movido porque tenemos 2 casos importantes. En diciembre la gente se adapta, está preso. En ningún momento. En ningún momento, sí. Pero en diciembre es más duro todavía. En diciembre debe ser peor, claro. Yo sé que va a ser un día, hoy lunes, muy movido en el área judicial porque está el caso, de los casos importantes, judicialmente hablando, el más joven, el más nuevo, el más reciente, que es Falcón, que debe decidirse hoy a propósito de una recusación que hay contra la jueza, y el caso Odebrecht, que como decía Catherine, a pesar de que esto es como el comienzo del final, estamos hablando del final de una fase del proceso, o sea, estamos en espera ya, estamos casi en espera de una decisión en primera instancia, pero después entonces vienen los recursos que tienen a mano tanto todos los actores del proceso, tanto la defensa como el propio Ministerio Público, dependiendo de por dónde venga la decisión. Así es. En ese caso, Falcón, anda la gente brincando, que eso no tiene madre. Y dice Jenny Berenice que ahí faltan un paquete de gente. Yo decía el jueves pasado, bueno, que parece que hay mucha gente que tiene que dormir con ropa, porque dice Jenny Berenice que con cada allanamiento ellos se encuentran más vinculaciones a gente que todavía no está incluida en el expediente.
Entonces esto parece que va a durar mucho. Se ha recusado también la jueza que conoce la medida de coerción del caso Falcón, o sea que este también va a ser un caso largo y aparentemente por ahí vienen otros implicados también. Hablando de caminos. Fue un fin de semana interesante. Mira, hablando de caminos, hay caminos cortos y otros largos, o como dicen en el Cibao, laigos. Hablemos de la ex vicepresidenta de la República y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño. Confirma sus aspiraciones presidenciales, anunció que va a recorrer el país para contactar a los sectores sociales. En una locución dirigida al país desde sus redes sociales expresó preocupación por la crisis económica, criticó el deterioro de los servicios públicos, dice, la improvisación, la carencia de empleo, falta de oportunidades para los jóvenes. Esos son los argumentos de Margarita Cedeño, quien también dijo que los más necesitados no reciben el trato que tenían en gestiones pasadas. Digo yo que bueno, que es un camino largo, porque bueno, ya tiene mucho tiempo, entiendo yo, esperando ese momento. Se ha lanzado Margarita, escuchemos lo que dijo. Trabajaré con convicción, pasión y energía para ser la próxima presidenta de la República Dominicana, tu presidenta, porque me preocupa esta crisis que golpea tan fuerte a la familia dominicana, porque me duele que la apatía y la falta de solidaridad han vuelto a ocupar espacios de poder en nuestro país. No es justo que muchas personas aún no han recuperado su empleo, especialmente mujeres y jóvenes. Y peor aún, que quienes pueden ayudarles volteen la cara. Bueno, como les digo, recientemente Cedeño ha realizado diversos encuentros con figuras políticas del país, especialmente de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Lo comentábamos hace algunas semanas, incluso mostrábamos las fotos con Domínguez Brito, también con Gonzalo Castillo. En fin, Margarita esperó el momento y se lanza a un año y un poquito más del gobierno del presidente Luis Abinader a la carrera por... tiene que buscar que sea su partido el que a fin de cuentas la nomine, con los mecanismos que entiendan no, ya está eso por ley, ¿no? Son primarias. Claro, tienen que hacerlo a través de primarias, tienen que elegirla primero en el partido para que entonces ella sea la abanderada de la entidad morada. Tiene que hacer su trabajo, hacer su carpintería. Quizás ella va saliendo después que otros, pero no significa que esté tarde. No significa tampoco que no pueda hacerlo. Las bases del PLD en este momento están muy divididas y ella puede encontrar su propio nicho. Margarita Cedeño había sido una mujer de larga trayectoria dentro del PLD en posiciones gubernamentales, pero ninguna por elección popular. Todas habían sido, bueno, porque primero era la esposa del expresidente Leonel Fernández, luego porque fue vicepresidenta. Digamos que fue elegida entre comillas, en la fórmula Danilo Margarita, exacto, pero nunca ella encabezando una boleta, nunca ella ni como senadora, ni como diputada, ni como presidenta. Y yo creo que este va a ser un buen camino para ella, para demostrar qué tanto arraigo ella tiene, primero en las bases del partido, que es lo que necesita en este momento para quedar dentro de los elegidos, y luego, si queda, entonces ver qué tan cierto es que ella es una mujer querida por el pueblo, y eso solamente se demuestra en las urnas. Bueno, desde hace mucho tiempo ella es considerada una de las presidenciables del PLD, sí, por varias razones, principalmente porque ha sido vicepresidenta 2 veces, pero también porque las encuestas siempre han reflejado que ella tiene una gran popularidad y una gran aceptación, tanto dentro del PLD como en sentido general en la sociedad. O sea, eso ya de por sí la hacía presidenciable. Ahora mismo en el PLD podemos decir que hay una lista de 6 o 7 dirigentes que son considerados presidenciables, pero ya con aspiraciones formales, la lista ahora mismo es de 3. O sea, los 2 ibaeños, los 2 santiagueros que están en la calle desde hace tiempo, Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez, y ahora entonces la lista aumenta a 3 con la aparición de Margarita Cedeño. Esa lista va a seguir ampliándose porque en los próximos días o en las próximas semanas otros aspirantes se sumarán, otros presidenciables van a dar el paso y se van a declarar
ya aspirante. Margarita Cedeño Margarita pone gente a correr ahora, tienen que darse Yo te iba a pronto. decir eso, Sí. yo te iba a decir eso, que gente se puso nerviosa con ese mensaje. Sí, ayer. porque realmente ella tiene una ventaja relativa sobre los demás por el hecho Fue vicepresidenta de haber la ocupado la República, vicepresidencia. pero no solo más- eso, que más manejó conocida, el realmente. programa social más grande del Estado. Exactamente. Y eso, quieras tú o no quieras, te genera simpatía con la Pero gente. la palabra solidaridad, yo Claro. creo que Margarita Es una la dijo marca. como 3 veces en su mensaje, y entiendo que es correcto, que así lo haga, es un mensaje Ahí. directo a sus electores, a sus votantes que durante mucho tiempo le apoyaron o le conocieron por precisamente ese plan. Mira, la semana pasada circulaba una encuesta, parece que iba a preceder este lanzamiento de la candidatura de Margarita Cedeño. ¿Casualidad? Pudo haber sido coincidencia o tal vez no, pero esa encuesta decía que un 70% de la población rechazaba la aspiración de Margarita Cedeño, pero no decían, pero la acepta un 30%. Solamente se resaltaba eso. Si en ella ser candidata, hay que decir. Claro. Si tiene un 30% de aceptación Sin ser candidata. candidata, significa que siendo candidata ella puede superar esos números. Pero la pregunta es si los demás que aspiran igual que ella tienen ya un 30% de aceptación, porque hay que poner el número redondo. Entonces vamos a ver cómo le va. Qué bueno, hacen falta mujeres en la política, hacen falta mujeres que Claro se que atrevan a querer ser presidentas y que aspiren y que lo hagan de una manera firme, que no se queden solamente en las aspiraciones para que esto de la política sea plural. No hemos tenido mujeres aspirantes a la presidencia que lleguen internamente en los partidos, sí, pero en las competencias nacionales ya no hemos tenido. Y creo que es muy importante, bueno, que esto se pluralice. Vamos a ver hasta dónde llega. Suerte a doña Margarita Cedeño, que su trabajo hable por ella y ojalá que pueda encontrar todo el apoyo que necesita, porque eso es lo que necesita este país, que cada día hayan personas que puedan demostrar con propuestas que tienen la intención de hacer un buen país, y lo que ella no pudo hacer siendo vicepresidenta, bueno, pues porque no tenía quizá las posibilidades, bueno, pues ojalá que pueda demostrarlo en otra posición. Que ya tuvo un intento fallido en el 2012. El Comité Central la eligió precandidata presidencial porque el PLD tiene una metodología en el que el Comité Central es quien dice quiénes aspiran formalmente, o sea, quiénes son los precandidatos. Tengo entendido que todavía está en los estatutos. Es un paso previo a las primarias, o sea, a la elección interna. El comité político elige entre los que aspiran, elige a los precandidatos. En los últimos años se ha abierto eso. Antes seleccionaban 2 y 3, pero ahora todo el que aspira, normalmente el comité central le da su espaldarazo, o sea, permite que compitan como precandidatos. Entonces en el 2012, que quizá mucha gente no lo recuerde, el comité central la eligió precandidata, pero antes de que se produjera la oficialización de las aspiraciones, ella se retiró, ella decidió retirarse, y en ese momento Danilo Medina era el aspirante con más fuerza, evidentemente que fue un reconocimiento a que Danilo Medina era el que apuntaba, al que le correspondía realmente en ese momento la candidatura, y en ese proceso fue la compañera de boleta de Danilo Medina, fue su primera vicepresidencia. Solo para concluir, Margarita Cedeño Fernández tiene que echar el pleito en principio en el PLD, y yo creo que esa va a ser la mayor dificultad en su camino hacia la oficialización de su candidatura presidencial. ¿Por qué? Porque fue el propio PLD el que le cortó las alas a Margarita Cedeño de Fernández. Los hombres del Partido de la Liberación Dominicana, su ex esposo, el actual expresidente de la República, no se pusieron de acuerdo. Y yo lo digo una vez más, si Leonel Fernández y Danilo Medina se hubiesen puesto de acuerdo y Margarita hubiese sido la candidata, quizás hoy el cuento sería otro, quizás el partido no estaría dividido y quizás ella fuera la presidenta y no Luis Abinader. Ese es el análisis que hacen algunos que saben de eso. Yo coincido, me parece que en ese momento Margarita Cedeño era como quien dice una suerte de bálsamo que podía curar algunas heridas, aunque profundizara otras, sí, pero en la búsqueda del poder hay a veces que tomarse tragos que no a todo el mundo le resultan demasiado. Yo creo que a Margarita la dulces. usaban justamente como eso, como bálsamo. Ella era buena para acompañar, pero no para dirigir. Y dentro de las bases de ese partido, la gente no le reconocía trabajo de militancia a la doctora Margarita Cedeño. Probablemente nunca le llegó el momento de hacerlo, pero en buena mano está el pandero, le llegó. Y quizás si ella se vio relegada en algún momento
Pues este es el momento tal vez de demostrar que se equivocaron los que la relegaron. A ella también se le carga un peso social por no haberse ido con el presidente Leonel Fernández en el momento que él se fue del Partido de la Liberación Dominicana a formar su propio partido. Y algunos opinan en torno a eso y dicen que eso no le ha favorecido, pero ella demostrará todas esas, digamos que todas esas hipótesis que la gente tiene respecto de lo que hizo mal, de lo que hizo bien y de lo que no debió haber hecho. Que su trabajo hable por ella, eso es simplemente lo que hay que decir, que su trabajo hable por ella. Y veremos si pone a otros más a correr, porque ahora ya son 3 dentro de ese partido internamente. Digamos que ahora tal vez otros se animan. Pero lo cierto es que ya pasaron por su casa. Exacto. Los aspirantes... Ya se tomaron ese café. Ya se fueron a tomar ese café y eso dice mucho también. Eso tiene su mensaje. Eso tiene su mensaje. Vámonos a tomar un café con Capitán José Ortecho con el tránsito. El tránsito está cada vez más difícil en el Gran Santo Domingo. Esa es parte de la noticia principal que tiene hoy el Caribe. Vamos con el reporte de hoy. Capitán Ortecho, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, equipo. Vamos inmediato al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. Vamos a iniciar en la zona oriental, donde tenemos un fuerte congestionamiento en la Avenida España. Inicia en la entrada a la Armada y se extiende intenso hasta la Avenida Mirador del Este. Hay un pequeño tramo que está viable, aunque vuelve a complicarse para subir al puente flotante transitando desde la zona oriental. Sin embargo, el puente flotante es la mejor ruta alterna para circular desde la zona oriental. El Juan Bosch está generando un congestionamiento de 35 minutos desde antes de la San Vicente de Paúl, y el puente Mella está generando un congestionamiento de 22 minutos transitando en dirección este-oeste. Hay un tráfico inusual en la subida al puente flotante en sentido contrario, como si fuera en las tardes transitando hacia la zona oriental. Tránsito complicado en la avenida San Vicente de Paúl con Club de Leones transitando hacia la carretera Mella. Esta última genera tapón próximo a su llegada a la San Vicente de Paúl en dirección este-oeste. Pequeño congestionamiento para subir al puente de la 17 circulando hacia el Distrito Nacional. Ya en Santo Domingo Norte tenemos congestión habitual, intensa, antes de la Emma Balaguer y se extiende hacia el puente Peinado. Esta situación complica la Emma Balaguer y la avenida Mirador Norte para llegar a la avenida Hermanas Mirabal en dirección oeste-este. Avenida Jacobo Magluta congestionada desde la avenida Mirador Norte y se extiende hasta la República de Colombia. El tiempo de recorrido en este tramo es de unos 25 minutos solo para llegar a la avenida República de Colombia en dirección norte-sur. La Colombia complicada desde la avenida Monumental y se extiende hasta próxima a su llegada a la Jacobo Magluta, un tiempo de recorrido de 22 minutos en dirección oeste-este. La autopista Duarte generando tapón habitual desde el kilómetro 18 hasta el kilómetro 14 y más adelante desde la subida al elevado de la avenida Monumental y se extiende hasta el elevado de la Lope de Vega en dirección oeste. El tiempo de recorrido desde el kilómetro 18 hasta su llegada a la Lope de Vega con Kennedy es de 65 minutos en dirección oeste-este. La avenida 27 de febrero con tapón intenso desde la avenida Luperón y se extiende hasta la entrada al túnel con un tiempo de recorrido de 24 minutos en dirección oeste-este. La autopista 30 de Mayo lenta luego de cruzar la avenida Núñez de Cáceres y se extiende hasta el sector El Cacique con retrasado 10 minutos en dirección hacia el este. Buena noticia a los que transitan en la autovía del este. El Ministerio de Obras Públicas anunció la apertura total del puente Mauricio Báez. Ese es el que cruza sobre el río Iguamo en dirección San Pedro de Macorís. Recordamos que se estaban realizando trabajos en las juntas del puente. En esta ocasión, en dirección desde San Pedro hacia la Romana, ya está abierto este puente y el tránsito fluye sin mayores inconvenientes. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Así va el tránsito hoy lunes. Gracias, capitán, por el reporte. A las 7:52 le damos la bienvenida a Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, a propósito de que hemos iniciado las clases, de que ya tenemos COVID en algunos colegios y escuelas y de que queremos volver a la normalidad. Darwin, buenos días. Buenos días para ustedes y la teleaudiencia. Qué bueno verte sin Zoom. Así es, presencialmente. Parece extraño, ¿verdad? Pero qué bueno
que nos podamos ver ahora aquí, también que los estudiantes hayan podido volver a la presencialidad. Eso es algo muy positivo. Han avanzado estas primeras semanas, Darwin, sobre ya la presencialidad, como bien señalas. Ustedes hacen constantemente evaluaciones, chequean la opinión de los docentes, la opinión tanto también de las autoridades. En ese primer balance, por decirlo de alguna manera, ese primer capítulo de este libro escribiéndose, ¿cómo lo evalúan? Mira, como bien dices y como saben los televidentes, estamos ante un año todavía anormal, con plena vigencia de pandemia y por lo tanto con protocolos vigentes en todos sus términos, de modo que va a ser habitual que tengamos estas situaciones como las que se han registrado en esta última semana, denuncias de algunos focos de contagio en algunos centros educativos, en algunas localidades. Para eso hay protocolos. Para eso lo que hay es que no alarmarse, actuar sí con responsabilidad. Si se registra efectivamente este foco de contagio, aislar a ese grupo de estudiantes o a ese centro educativo, enviarlos a cuarentena y en 14 días volver a estudiar si ya están libres de contagio para retornar a la presencialidad. Porque lo que hay algo sí claro en las familias dominicanas, en los docentes y en los propios estudiantes, la imperiosa necesidad de volver a la presencialidad como un elemento insustituible. Lo vimos hace algunos días, una semana exactamente, con motivo de la inauguración del año escolar. La felicidad que sentían esos niños, los propios maestros al reencontrarse con sus colegas, es algo que a todos nos ha de alguna manera echado de menos el trabajo con nuestros colegas y esto se está viendo así. Pero entendemos que estas situaciones van a ser muy regulares durante el año, Catherine. ¿En qué medida ha sido positivo o enriquecedor el uso de las tecnologías en este año que obviamente todos queríamos volver a la presencialidad y sabemos que en gran medida fue un año perdido, o sea, quizá recuperarse va a requerir un esfuerzo, pero en qué medida se pueden utilizar todos estos pasos en el área tecnológica que se dieron para que sea como un complemento para lo que viene, para el reto de seguir con la presencialidad. Héctor, tu pregunta es muy buena porque hay algo que dejó sí positivo esta situación de pandemia que tanta tragedia trajo, que fue derribar las barreras naturales que existían entre los docentes y la tecnología. Esa resistencia que todavía seguíamos viendo en muchos educadores se terminó por derribar por completo, porque la tecnología se puso como el único canal para el desarrollo de las actividades docentes, sean administrativas o sean de dictado de clases presencialmente. De modo que desde nuestra perspectiva ahí hay un aspecto positivo para destacar que logra esa incorporación de la tecnología en los procesos educativos. De modo que entendemos que en este regreso, en este retorno a la presencialidad, esto va a seguir teniendo un rol muy importante. Los contenidos que se produjeron durante el año escolar 2020-2021, que estuvieron dispuestos en las señales de televisión y en la radio, están allí, van a seguir siendo utilizados y tal vez ese sea parte de los aspectos positivos a destacar de unos recursos de alta calidad dominicanos, hecho y pensado por y para dominicanos, que le da una ventaja significativa a los docentes en el aula a la hora de planificar sus cursos y de llevarlos adelante. Darwin, Educa había dicho desde que estábamos en los peores momentos de la pandemia que los más sacrificados en todo esto eran los niños, por múltiples razones: violencia intrafamiliar, estaban coartados, tenían situaciones hasta de desnutrición porque los padres no estaban trabajando, pero además el tema de la educación iba a ser difícil de medir y de controlar porque había lugares donde ni siquiera la señal de televisión llegaba y no había cómo saber si los niños estaban viendo o no la televisión o si estaban aprendiendo o no.
Eso nos dejó claro que teníamos una laguna de prácticamente un año escolar completo. ¿Hay algún plan en coordinación con el Ministerio de Educación, quizás de una manera principal para la escuela pública, que ha sido la más afectada, para tratar de equilibrar la situación de lagunas que dejó la pandemia, o no? ¿La carga se va a ir arreglando en el camino? Mira, también esa es una muy buena pregunta, Yulisa, porque algo en lo que Educa insistió y demostró con datos es que durante este año de pandemia lo que hemos visto es un corte no por público-privado, sino por aquellos hogares con más o menos condiciones para poder desarrollar una actividad de educaciones con sus hijos. Y claramente aquí fueron perjudicados aquellos que viven en una más amplia vulnerabilidad. Esos hogares que no cuentan con la conectividad, con energía eléctrica, con condiciones locativas para albergar allí una actividad como la educativa, obviamente se vieron resentidos. Y esto genera un efecto contrario a lo que se espera que haga la educación como política de Estado, que es revertir justamente las desigualdades en el punto de partida. De alguna forma el modelo que se aplicó contribuyó a reproducir y agudizar esas desigualdades en el punto de partida. Y eso es significativo, generaba una tremenda injusticia, y por eso Educa abogó desde febrero de este mismo año calendario por una rápida incorporación de la presencialidad como un factor mitigador de esta situación. Nosotros entendemos que el año escolar que pasó seguramente dejó secuelas. Todavía no hay una medición oficial de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes durante este tiempo en la República Dominicana. Sí lo hay en el mundo, y en todos los países donde se aplicaron hay una coincidencia total de que se aprendió menos que en un año regular. Eso es algo muy intuitivo. Lo importante aquí es estar preparados para lograr durante este año una suerte equiparación y recuperación de esos aprendizajes. A nosotros en Educa no nos gusta demasiado la palabra nivelación, porque la nivelación supone que todos lleguen a un mismo punto de partida y a un mismo nivel, que no necesariamente es el objetivo de la educación. Todos tienen que lograr unos mínimos necesarios, pero luego la educación hoy es cada vez más personalizada, y lo que busca es potenciar el talento de cada estudiante hasta donde pueda llegar. Y especialmente creo que lo que este año dejó como positivo también, para retomar la consulta de Héctor, fue la tarea de los educadores, que no debemos olvidar. Ante una situación de incertidumbre, los educadores se pusieron al hombro la calidad, la oferta educativa, soluciones creativas, y hemos identificado talentos humanos extraordinarios entre los docentes dominicanos que merece la pena destacar. Por eso nos ha preocupado tanto en Educa la señal que se ha transmitido con motivo del concurso de oposición para generar cargos docentes, esta idea de que los docentes dominicanos no pueden superar un examen o un concurso y apenas un 2-3% lo logra. Nosotros creemos que hay mucho talento local que es necesario recuperar, revalorar, porque las transformaciones en educación siempre van a ser con los docentes, no pueden ser contra los docentes. Y eso es algo que tenemos que tener muy en claro. Y Educa siempre ha estado en una posición de firme defensa de los educadores dominicanos, de los buenos educadores dominicanos, de los que cumplen con su trabajo, con su responsabilidad, que los hay, y los hay en una buena cantidad. Tú lo has comentado, y no puedo dejar de preguntarte para que ampliemos sobre la visión de Educa de los resultados, porque bueno, los resultados son resultados, y si estamos hablando de educación más aún. Ese concurso de oposición docente le dejó muy mal sabor en la boca a la sociedad dominicana. ¿Qué ocurre allí, Darwin, según los análisis y evaluaciones que ustedes han hecho? Mira, eso sirviéndome de tu respuesta anterior, tengo otra pregunta, pero ya con relación al tema de la deserción escolar, que ya ustedes habían también manifestado preocupación. Sí, respecto a este tema, como bien lo dices, creo que es muy gráfica tu expresión de un mal sabor de boca, porque el proceso adoleció de dificultades y de problemas probablemente en toda la cadena
desde el diseño hasta la toma de prueba del docente, motivo por el cual el gobierno, el ministro de Educación y el propio presidente deciden hacer un alto en el camino y estudiar la situación. Claramente en el país hay debilidades en el cuerpo de los educadores. Ya la OECD en el 2008 daba cuenta de que la República Dominicana presentaba una paradoja, y lo hemos comentado muchas veces con ustedes, de tener a los profesores con mayor nivel de titulación de América Latina en el podio en ese momento el país, y al mismo tiempo los estudiantes con peores aprendizajes. Eso es una paradoja. Tú no puedes tener profesores extraordinarios y estudiantes que no logren los mínimos imprescindibles. Eso había una situación que... Alguien no estaba diciendo la verdad. No, claramente, o sea, la verdad era cierto que los profesores tenían títulos, pero esos títulos no reflejaban, en realidad, las competencias que los docentes debieran tener para desarrollar su función. No es que hubiese un maestro que no tuviera una credencial, pero esa credencial no tenía la legitimidad, ni detrás de esa credencial había un sustento en la calidad de un profesional con la responsabilidad que tiene un educador. Por lo tanto, allí hubo una gran responsabilidad del sistema de la educación superior del país, que hoy se sigue viendo. Pero esta situación del 2008 se fue revirtiendo, los docentes se fueron profesionalizando, las condiciones salariales mejoraron dramáticamente, y eso trajo más talento y también un sentido más de responsabilidad y de sentido profesional del educador. Todavía persisten esas situaciones de tener docentes con debilidades que hay que ayudar a suplir, pero no es verdad que el 97% se pueda quemar. Ahí hubo problemas en todo el proceso que afortunadamente ahora el Ministerio y el gobierno encabezado por el propio presidente han convocado un amplio espacio, una coalición de organizaciones para contribuir a resolver esta situación. Estamos convencidos que en las próximas fases de un concurso que se presentaron 70.000 candidatos, vamos a comenzar a ver efectivamente una distribución más como la esperada. Algunos pocos muy buenos, otros excelentes, otros que merecen una oportunidad y aquellos que obviamente tienen que dedicarse a otra cosa. Pero no es verdad que el 97% de los profesores dominicanos no rindan para el cargo. Eso es muy importante dejar en claro, porque lo que transmitió esto, Catherine, si me permites, es una suerte de desesperanza, claro, y de mala sensación también en los educadores, que se vieron como otra vez siendo los chivos expiatorios. O sea, fue un bullying público. Claro. Y ese chivo expiatorio que desempeñó durante mucho tiempo el educador dominicano y que se había logrado de alguna forma superar, se volvió a instalar en la opinión pública. Perdón, Darwin, la deserción escolar, Héctor, discúlpame. Ustedes proyectaban 100.000 estudiantes que se iban a quedar fuera. 100.000 estudiantes proyectábamos. Desgraciadamente, el último dato oficial que contó el Ministerio de Educación 2 semanas antes de comenzar las clases lo ratificaba, decía que faltaba 5% de estudiantes para inscribirse, eso justamente son 100.000 estudiantes. Esperamos y tenemos la expectativa de que en estas últimas 2 semanas y en estos próximos días se pueda revertir. Educa está en una campaña muy activa con grupos empresariales, con los medios de comunicación, haciendo el esfuerzo por identificar a estudiantes en estas condiciones y que toda la comunidad trabaje para evitar que esto suceda, porque el desenlace de una situación así para la sociedad sería dramático en el mediano y en el largo plazo. Uno de los retos que tiene ahora mismo el sistema educativo, ustedes lo han señalado en reiteradas ocasiones, es la tanda extendida, reformularla, relanzarla, darle contenido. El propio ministerio, las autoridades han hablado de algunos planes que tienen. ¿Podrá este año servir por lo menos de arranque para iniciar algunos cambios, comenzar a darle contenido a esta cantidad de horas que hasta el momento lo que se ha visto es más tiempo, la misma quizá docencia, pero en más tiempo, y ustedes lo han señalado reiteradamente? Héctor, Educa fue una de las organizaciones que trajo a la agenda educativa nacional el tema de la jornada extendida, ya en 2011. Pero en ese momento advertíamos que este modelo educativo no es únicamente más tiempo.
Es un nuevo paradigma educativo donde el estudiante y sus docentes conviven, comparten una jornada escolar en donde no sucede únicamente más de lo mismo en más tiempo, porque de lo contrario podía ocurrir como en algunos casos de Brasil, y lo denunciábamos en ese momento, como una escuela lenta. Es la escuela que aprende lo mismo en el doble del tiempo y con el doble de costo. Entonces ese es el gran riesgo que tiene la jornada extendida, que tuvo en buena medida en el formato en el cual se reprodujo. Nosotros somos de los que creemos y hemos abogado porque la jornada escolar extendida se mantenga y se amplíe. Pensemos en los colegios de más alto nivel, todos son en jornada extendida. Y si no, son colegios que tienen actividades extracurriculares que le permiten a los estudiantes estar allí más tiempo. Esto hay que llevárselo también a los hogares con menos capacidad de pago, para poder generar esa herramienta que es la educación de equilibrada en el punto de partida. Pero hay que llevarlo con calidad, no únicamente con tiempo adicional, con propuestas educativas complementarias, con el trabajo de los educadores en la coordinación entre sí, con los talleres, con la incorporación del deporte, del arte, que son elementos que contribuyen a crear a ese ciudadano al que se pretende graduar y no simplemente a alguien que recibió conocimiento de alguna forma que hoy está disponible en cualquier dispositivo electrónico. Darwin, cuando surgió la información del concurso de oposición docente, este año y en 2 años anteriores también, los resultados no han sido buenos y no han sido tan diferentes. A los maestros que concursan o los aspirantes a maestros que concursan para ser maestros no les ha ido bien. Y hemos tenido que voltear la cara a las universidades. Resulta que la escuela pública dominicana está teniendo los peores maestros del sistema. Los mejores se van al sector privado y el sector privado tiene su propia forma de capacitarlos y de evaluarlos. Incluso hay colegios donde el sector privado paga más, lo que te dice que el salario no influía en la calidad del maestro. Simplemente necesitaban una mejoría y ahí está, pero no se han capacitado para estar al nivel del salario que tienen. ¿En qué momento vamos a poner los ojos hacia allá y a seguir invirtiendo el 4% de la educación en salarios y construcciones? No, de acuerdo contigo en varios de tus postulados, solo que hay que ser cuidadoso, Yulisa, con el tema de la educación privada, que es muy diversa, muy heterogénea. Son más de 3.700 centros en todo el país y no todos refieren al estereotipo que tenemos en la cabeza de un centro educativo privado de máxima calidad. Hay muchos que pagan menos incluso a sus docentes que en el sector público. Y claramente, tú lo dices muy bien, el salario en sí mismo no es una herramienta que asegure calidad. Ahora, claramente los maestros en la República Dominicana por mucho tiempo estuvieron sumergidos en sus condiciones laborales y era justo que se llevara a un salario acorde a la responsabilidad que tienen. Eso sin duda. Hoy están en un nivel muy respetable. En el salario en la región caribeña y centroamericana docente más alto para esa microrregión, y con términos comparados, salarios muy competitivos en el mercado local con otras profesiones. Educa había hecho su examen en el 2016 al respecto y obteníamos el dato de que era 53% por encima del promedio de otras profesiones universitarias el salario docente. Ahora, claramente no alcanza con recursos. Los recursos son necesarios, siempre lo dijimos, pero no es suficiente tener recursos para hacer la tarea. Hay que incorporar otros elementos, como el incentivo para aquellos que lo hacen bien, las características que le permitan a cada educador sentir que tiene un pago extra, no solamente en dinero, sino en prestigio, en responsabilidad, en reconocimiento por hacer bien su tarea frente a aquel que no lo hace. No hace sentido, sino el esfuerzo y de esa milla extra que tiene que dar cada educador. Claramente hay todavía una responsabilidad importante en las casas de estudio de nivel superior en la formación de maestros. Por eso Educa también en este periodo salió a defender con mucha firmeza la normativa 0915, que
hizo sustento en el propio Pacto Nacional para la Reforma Educativa, de poner mayores exigencias, de poner ciertos requisitos mínimos, de rendir pruebas de oposición antes de ingresar a la carrera docente para todos aquellos que aspiran al ejercicio de esta función que es central para el desarrollo del país. Bueno, Darwin, te agradecemos que hayas estado con nosotros en este espacio. Para nosotros siempre es un gusto tenerte y seguir evaluando el sistema educativo de la República Dominicana con tantos pero tantos retos. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Vamos a pausa. En Despierta con CDN tenemos a Rafael Paz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y representante de ese partido en el diálogo nacional que ha convocado el gobierno. Buenos días, Rafael. Muy buenos días. Cariñosamente, Rafi. Rafael hasta comunicador. ¿Ah? Déjenme decirles algo. A este programa debería decirle Despierta con las estrellas. Oh. Porque la verdad es que este panel es un lujo para la República Dominicana. Mi admiración para cada uno de ustedes. Gracias, y aquí me someto humildemente a este careo. Gracias, amigos. Vamos a empezar justamente contigo por el tema del Consejo Económico y Social. Porque por el PLD te vamos a entrar, pero ahorita. No desesperéis. Con cariño. Sí, siempre. Aquí lo que no se Una trata... cosa no quita la otra, Rafa. Claro. Aquí no se trata a nadie sin cariño, ¿verdad que Una cosa no quita la otra. No, es que alguna gente se desesperan, uno no entiende por qué. Oh, Dios mío. Sí, pero ¿qué papel está jugando el Partido de la Liberación Dominicana en el Consejo Económico y Social? A propósito de que le toca al Partido de la Liberación Dominicana ser una oposición responsable, sabiendo que acaba de salir de un gobierno que tiene múltiples situaciones compartidas en materia de responsabilidad, pero que ahora está sentado ahí prácticamente sin poder criticar mucho porque se supone que está en la mesa donde se deben hacer propuestas para mejorar cosas. ¿Se puede considerar que esto es como un pacifier, sentar al ex gobierno en una mesa de negociación con el gobierno actual? Mira, yo creo que es una ocasión bastante interesante donde el PLD, una vez convocado esta gran conversación nacional, asistió de muy buena gana, precisamente honrando lo que es una tradición inaugurada por el Partido de la Liberación Dominicana en sus gobiernos, que es la de la concertación social. Hay que recordar que esto se inicia con el diálogo nacional en el periodo 96-2000, que luego fue fortalecido en la gran consulta que se hizo para la Constitución del 2010, para la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que se fortalece con la creación a nivel constitucional y legal del Consejo Económico y Social, que es, digamos, una contribución del Partido de la Liberación Dominicana, y la suscripción y concertación de dos grandes pactos nacionales: el pacto por la reforma del sector educativo y el pacto por la reforma del sector eléctrico. Por lo cual, mal haría el Partido de la Liberación Dominicana en no participar de forma constructiva en esto, que es nuestra visión. Nosotros hemos dicho de forma clara que nuestro propósito, nuestra misión, nuestro compromiso allí es ir para hacer una labor de eco de las voces del pueblo, para representar allí sus luchas y sus reivindicaciones, porque hemos obtenido el mandato de ese pueblo de ejercer una oposición constructiva por decisión del 38% de la población dominicana. Rafa, en los días recientes veíamos una preocupación que externabas en tus redes sociales sobre cómo el narcotráfico había penetrado en la política, sobre todo en la política partidaria. El presidente de la Junta Central Electoral dice que el narcotráfico y su camino libre en los partidos prácticamente debería estar incluido en el diálogo nacional. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la propuesta? ¿Qué debe incluir una nueva legislación para evitar que esto ocurra que no se esté haciendo hasta ahora? Nosotros lo vimos de manera bastante acertada. De hecho, el secretario general del partido, Charlie Mariotti, envió una comunicación al presidente de la Junta Central Electoral planteándole que solicitara formalmente la inclusión del tema. Hay una mesa que se creó relativa a la reforma del Código Electoral, es decir... o sea que el PLD y el presidente de la Junta coinciden en eso. Correctamente. Y nosotros, de hecho, tenemos una tradición bastante fuerte alrededor de ese tema, porque no es un tema donde se pueda generalizar. Hay que recordar que en el año 2010 el PLD excluyó de su lista de candidatos a 25 personas por vínculos dudosos. Es decir, en pleno apogeo de su fortaleza política, el PLD decidió
establecer un filtro que garantizó que elementos como los que se han introducido en las instituciones del Estado, como hemos visto con mucho pesar, representando la lista del partido oficialista, ya llevan 5, se pudieran introducir en el Congreso. Lamentablemente este asunto no se ha quedado solo en el Congreso Nacional, sino que hemos visto por primera vez en la historia de la República Dominicana al titular de una entidad del Estado adscrita a la presidencia de la República siendo sometido por narcotráfico de una manera bochornosa que ha avergonzado a la República Dominicana. Pero es presunto todavía, ¿no? O no son presuntos mientras son de otras organizaciones que no sean el PLD. Bueno, el hecho fáctico es que hay un director general que ha sido sometido por narcotráfico. Pero eso y no le ha quedado, que sea culpable, Rafa, y no le ha ojo quedado con otro eso. camino al gobierno que, digamos, destituir a esta persona. Puede ser una presunción, pero eso, que es una presunción, nunca había ocurrido en la historia de la República Dominicana y no es algo que alguien pueda asumir como un mérito. Es que fueron burlados los organismos de seguridad del Estado, porque yo he sido bastante claro al decir, al momento en que el presidente designa a un funcionario por decreto, tiene ya el control de los organismos de seguridad del Estado. ¿Por qué no se disparó ninguna alarma si había una investigación en curso? De hecho, ya había el momento, al 16 de agosto de este año, ya habían teléfonos intervenidos por solicitud de la Procuraduría General de la República, como manda el expediente, como lo deja esclarecido totalmente. Entonces, es el tipo de cosas que no pueden ocurrir en un país como la República Dominicana, y en esto, de manera particular, he dicho, tenemos que manejar este tema con prudencia y con sentido de país, por encima incluso de los colores. Mal haría y mal ha hecho el Partido Revolucionario Moderno en tratar de darle de lado a este tema y responder tratando de inculpar a otros partidos. ¿Por qué? Porque esta situación es muy seria, requiere una explicación hasta dónde llegó el dinero del narcotráfico en la campaña pasada. Pero además de todo, en la medida en que los partidos no asumen con responsabilidad sus temas, ¿qué ocurre? La población se decepciona y aumenta la desafección política, que es el gran riesgo del sistema político dominicano. Rafael, cuando se convoca un diálogo como el que se ha convocado y ya se está desarrollando, se supone que todos los convocados, todos los actores que se sientan en la mesa están en igualdad de condiciones, en cierto modo, en cierta medida. Todos tienen voz, voto, hasta veto, diríamos. O sea, todos pueden contribuir, aportar a elaborar la agenda, a establecer el orden de temas. En este caso son 13 puntos, pero se ha visto que el gobierno, el presidente, es el que ha establecido, digamos que el orden, por lo menos en cuanto al principal tema o al primer tema, que es la reforma constitucional. Algunos sectores pensaban que se iba a comenzar por la reforma fiscal. ¿Cómo se siente ustedes, cómo se siente el PLD con el ritmo que se ha tomado en el diálogo? ¿Están de acuerdo con comenzar con este tema, que este sea el primero a discutir? ¿Se está haciendo una metodología en conjunto o el gobierno es el que está trazando la pauta? ¿Se está dando participación al Consejo, que es el mediador? Mira, esa es una excelente pregunta, Héctor, porque me permite explicar un poco cómo va a ir caminando todo esto. En la primera reunión se acordó que se iban a establecer unas 14 mesas de trabajo. Se agregaron un par de puntos. Nosotros sugerimos la inclusión del cambio climático como uno de los puntos importantes a discutir, y el FOPREDON, que es el Foro de los Partidos Políticos, sugirió la inclusión del Código Electoral. Se acordó en esa reunión, por solicitud nuestra y de los demás partidos, de que el gobierno, como ha recibido el mandato de la población para conducir los destinos nacionales, es a quien le corresponde presentar sus propuestas para ser sometidas a la discusión y a la concertación de las fuerzas políticas y sociales allí representadas. Entonces, la segunda reunión se supone que era para discutir aspectos metodológicos, pero asistió el presidente de la República y decidió, además de presentar el temario y la metodología, presentar la primera de las propuestas, que tenía que ver con la reforma constitucional. Yo he dicho en otras ocasiones que el Partido de la Liberación Dominicana no está proponiendo una reforma a la Constitución.
no es su interés fundamental que se reforme la Constitución. Sin embargo, si para el país fuere bueno que algunos aspectos de la misma fueren revisados, nosotros, una vez sea discutido por nuestros organismos, en este caso el comité político, digamos, pudiéramos dar un paso en esa dirección. Pero quiero dejar claro que no es un interés fundamental del PLD modificar la Constitución de la República. Cuando el Partido de la Liberación Dominicana dice que no tiene interés en modificar la Constitución de la República, uno se pregunta por qué en este momento no, si hace solamente un año era así y querían. Y había aprestos inclusive para modificar los artículos contentivos al tema de reelección. Se ha dicho en diferentes momentos que la Constitución necesita una revisión para modernizarla, para actualizarla y para ponerla acorde con los intereses de la nación en la modernidad. Cuando se hablaba de reelección en el pasado, por lo que la gente fue al Congreso, hubo bomba, diputados, y tú te sabes toda esa historia junto con nosotros, se dijo por parte del Partido de la Liberación Dominicana que no solamente era el tema de la reelección, que había que adecuar la Constitución a los nuevos tiempos. ¿Por qué ahora se oponen? Mira, en el caso de ese proceso, lo que existía eran expresiones de legisladores de manera particular. En mi caso, yo puedo hablar por el comité político del PLD, del cual formo parte en este momento, y no hay una posición como partido alrededor de ese tema. Es decir, en aquel momento no hubo una decisión del comité político decidiendo una reforma de la Constitución, habían voces que promovían eso y eso no llegó a concretarse. Ahora, yo sí puedo hablar de la reforma constitucional del 2010, entrando en el aspecto de la modernización del Estado. Nosotros contamos con una de las constituciones más modernas, más abarcadoras y, digamos, con mayor cantidad de mecanismos de contrapeso que existe en todo el continente. Esta no es una constitución que por su, digamos, redacción tenga que ser modernizada. De hecho, algunos de los aspectos que preocupa al actual gobierno o que le interesa, como el tema del Ministerio Público, perfectamente, a mi juicio particular, puede ser resuelto con una ley orgánica. Y hay, digamos, precedentes y casos. El presidente no tiene poderes faraónicos en la Constitución, es lo primero. Antes el presidente designaba a los titulares de organismos autónomos como funcionarios de confianza. Hoy la propia Constitución dice que se hace de conformidad con la ley y hay leyes particulares que regulan casos similares. Por ejemplo, las superintendencias, donde hay periodos de gestión y el presidente no puede remover a los funcionarios hasta que se agota lo que establece esa ley de carácter orgánico que dispone con relación a la sustitución o no de ese funcionario. Es decir, hay vías para explorar lo que le interesa o lo que el gobierno ha manifestado como uno de sus propósitos, que es dotar de mayor independencia funcional al Ministerio Público, que ya está garantizada por la Constitución. Rafael, hablando del Partido de la Liberación Dominicana, me llamó la atención que dijiste que el presidente de la República, expresidente Danilo Medina, va a recorrer el país próximamente, que va a buscar nuevos líderes. No hemos escuchado ni una palabra del expresidente. Él no hablaba mucho, pero ahora más recientemente menos, ¿no? Bueno, el PLD está en un proceso de transformación. Ustedes vieron la renovación que sufrió el Comité Central del partido con una, digamos, reestructuración de casi un 50%, más de 300 jóvenes, un comité político que se sometió a escrutinio en su totalidad, que fue ampliado, cuya edad promedio se redujo de 64 años a 58 años, es decir, un paso adelante en el rejuvenecimiento del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahora tenemos un secretario general muy activo, que ha estado recorriendo el país, que está de manera constante en los medios de comunicación, como manda la tradición del PLD. Ahora inicia otro proceso. Ahora vamos al proceso de juramentación de los comités de base, de los comités intermedios, de los nuevos miembros del PLD. Hemos estado en ese proceso de reorganización interna y ese proceso va a ser encabezado por el presidente del partido y allí lo verán recorriendo el país con ese propósito. Muchas juramentaciones de nuevos miembros del PLD que está creciendo y fortaleciéndose. Esa es la parte institucional, pero también el PLD está activo en otra faceta. Los aspirantes presidenciales están comenzando a salir. A la carga, dijeron. Hace tiempo que Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez están en la calle promoviéndose para la candidatura y ayer salió a ruedo Margarita Cedeño, que nunca deja de ser presidenciable, pero ya se puede decir que está en la lista de los aspirantes formales.
Esto no es un poco adelantado, no un poco prematuro. Mire, lo interesante aquí es que el PLD es una cantera de liderazgos y ha presentado al país y está presentando un conjunto de caras presidenciales frescas, con características muy particulares, preparados, con experiencia de Estado, con una hoja de servicio al país. Los demás partidos ya tienen sus candidatos, o parecería tenerlos, están definidos. El único que falta por definirse es el Partido de la Liberación Dominicana. Y, de hecho, en mi caso yo voy más lejos. Yo soy de aquellos que piensa que el PLD debe elegir formalmente ya su candidato presidencial para el próximo año. O sea, no esperar. No esperar, sino que hacer un proceso interno donde ya ese proceso de escogencia de conformidad con la ley sea un formalismo, pero que el PLD salga con su candidato o su candidata a promover una nueva visión de país. ¿Y cómo se ve esa propuesta dentro del PLD, Rafael? O sea, ¿cómo están esas? Porque hay dos posturas. Una es esperar a las primarias, pues muy cerca del proceso del 24, y otra es la que tú tienes. ¿Cómo se está llevando a cabo ese debate en el interior del partido? Mira, ese es un tema que todavía está pendiente de una decisión final, pero parecería que los vientos soplan en esa dirección. ¿En cuál? En el de escoger rápido el candidato presidencial. Ah, bien. Bueno. ¿Cuándo piensan ustedes, o tú como parte del comité político, que el Partido de la Liberación Dominicana debería empezar con esta escogencia? Aunque yo sé que tiene sus calendarios y sus plazos, pero vista la situación que tiene el país ahora, que la gente necesita ver liderazgos, caras frescas, nuevas, y ojalá todo lo que se escoja venga de, digamos que de una cantera nueva, como tú dices, para que tenga el tiempo suficiente de trabajar en calar en esa población que entiende que el Partido de la Liberación Dominicana está un poco agotado. ¿Cómo lo verías tú como joven, como parte de esa nueva generación de políticos? ¿Cuál es tu visión de toda la situación en este momento? Mira, yo pienso que más tardar a junio del año que viene ya el PLD debe tener definido su candidato o su candidata para montar su proyecto de nación, que estamos trabajando en esa parte, y esto es importantísimo. Ustedes han visto que en el PLD se eligieron 39 nuevas secretarías. Y hay un equipo técnico trabajando en la definición de una visión país alrededor de temas medioambientales, de juventud, de derechos de la mujer, digamos, de desarrollo de infraestructura, de desarrollo de la educación, para hacer un nuevo compromiso con la República Dominicana, que nos permita conducir este país hacia lo que queremos todos, hacia el progreso y el desarrollo. Esa es la meta esencial que tenemos a nivel orgánico dentro del partido. El PLD transformó la República Dominicana. Durante 20 años desarrolló obras de gran calado y gran magnitud, no solo en el plano físico, como los elevados, las carreteras, las presas que se construyeron, sino además en el plano institucional, una nueva constitución, la mayoría de las leyes orgánicas, leyes que transformaron el sistema financiero dominicano, como la ley de lavado de activos, o leyes que transformaron la administración pública, como la ley de compras y contrataciones, la de declaración jurada de patrimonio y otras. Ahora el PLD tiene que mirar hacia el futuro, aprender de esa experiencia, tomar lo bueno, también ver aquellas cosas que no funcionaron, ver aquellas cosas que se hicieron mal, y ese ejercicio autocrítico lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, y entonces proponer una nueva visión al país. Rafael, ley de extinción de dominio está también sobre la mesa. ¿Cuál es la posición del Partido de la Liberación Dominicana sobre lo que se ha avanzado hasta ahora? Hay una discusión abierta. Hay quienes dicen podría ser lesivo el instrumento que se tiene conocimiento hasta ahora a algunos sectores del país. Otros dicen que ya es tiempo de que se apruebe una legislación de esa índole. Mira, lo de la aprobación de la ley de extinción de dominio, en el caso particular, te puedo decir, fue una de nuestras propuestas durante la campaña del 2020. A nivel institucional no ha llegado a conocimiento del comité político todavía, por lo cual el partido no ha fijado una posición al respecto. Se está trabajando en el Congreso, nuestro vocero en la Cámara, en el Senado, y nuestros senadores están trabajando en ese tema, pero definitivamente hay una necesidad de que la República Dominicana, en casos, por ejemplo, como el narcotráfico, o como aquellos casos que tocan a las finanzas públicas, a personas que defraudaron al Estado, puedan ser, digamos, objeto de una restitución, o digamos de que sus bienes sean tomados y el Estado pueda restituirse y la sociedad pueda restituirse. No es posible que solamente usted
se haga rico, por ejemplo, con el narcotráfico, logre una negociación y después venga a disfrutar de esa riqueza mala vida. Que le encanta eso a los narcotraficantes y a los acusados de corrupción. Y a los corruptos también. Sí, sí, le va súper bien. Pero se llama el costo de oportunidad en economía. Exacto, pero ¿verdad? Es una ley, sí, claro, de la que hay que tener mucho cuidado. Rafi, gracias por haber estado con nosotros. Nos están diciendo por aquí hace rato y hemos querido llevarte hasta donde se pueda, ojalá que puedas venir otra vez. Y gracias que la visión del Partido de la Liberación Dominicana sea precisamente presentar caras nuevas para ver si la cosa cambia. Bueno, seguimos con humildad, con compromiso y siempre abiertos a hablar de los temas que interesan al país. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael Paz. Miren, nosotros tenemos esta sección que se llama En Contacto y es a través de ella que hacemos seguimiento a denuncias que nos envían ustedes a través de redes sociales. Nuestra compañera Dayacena, reportera matutina, muy matutina, está desde temprano en una escuela en el Tamarindo, en Santo Domingo Este, una escuela que tiene más de 10 años en construcción. Vamos a ver lo que allí ocurre. Daya, cuéntanos, por favor. Buenos días. Muy buenos días y ciertamente ya nos encontramos desde la comunidad del Tamarindo en Santo Domingo Este, donde precisamente los comunitarios y también personas que tienen que ver con una reestructuración y terminación de la construcción de un liceo han acudido el día de hoy hasta Despierta CDN para brindar una queja debido a que todavía desde aproximadamente varios años no se ha culminado la construcción de un liceo que necesita la comunidad. Vamos a hablar con uno de los responsables de convocatoria para que nos cuente un poquito sobre qué trata esta manifestación y hace cuánto tiempo tienen ustedes la problemática de este liceo que no se termina. Hace más de 6 años ese liceo quedó en estas condiciones, prácticamente con el 90% terminado y fue dejado de lado. Cuando nos enfrascamos en investigar qué pasó, intentamos reunirnos con el ingeniero Álvarez Sócrates, que hasta ahora no ha dado la cara, ni se le ha presentado a ninguno de los municipios que estamos gestionando esta situación. Hemos ido a la Secretaría de Educación investigando averiguando por qué se ha dejado de lado este liceo. Y lo que hemos encontrado es que fue excedido en su presupuesto, más de 120%, pero también encontramos que ya le pagaron y todavía el ingeniero Sócrates no ha dado la cara a través de su constructora. Además fuimos a la Secretaría de Educación, sometimos varias cartas solicitando que vinieran a hacer aunque sea el levantamiento de ellos y efectivamente vino estructura en nombre de Joel Cruz, hizo el levantamiento y encontró que lo que había que hacer era poco, mínimo. No sé por qué no han venido en auxilio de este sector. ¿Hace cuánto tiempo fue iniciada la construcción de este liceo? Desde el 2010. Y eso ha sido parte de la tardanza. ¿Qué tan necesario se hace ese liceo para la comunidad? Oye, es urgente el centro donde estamos elaborando, porque provisionalmente tomamos una parte comunal del sector para iniciar la elaboración de ese centro. Que hay estudiantes que sí han ejercido. Ellos le van a explicar las condiciones en que tanto los estudiantes como nosotros los maestros habitamos en ese centro, un perímetro pequeño donde hay una población de más de 750 y pico de estudiantes. Ahora mismo no hallábamos dónde ponerlos con las clases presencial, pero ¿cómo es posible? Habiendo una magnitud, una constructora con una escuela de esa magnitud, mientras nuestros estudiantes van a venir asistiendo a la escuela, por ejemplo, ella que está en quinto, una vez al día, a la semana es que va a poder venir. Entonces, ¿cuál es la presencialidad que estamos hablando? Habiendo un espacio donde solamente hay que venir y habitarlo. Entonces, ustedes también como comunitarios, ¿ustedes qué tan difícil se hace para sus hijos o algún tipo de compañeros familiares que están dentro de ese plantel reducido? Bueno, mis hijos son 2, entonces ellos tienen que venir solamente una vez a la semana, cada uno, y están en primero y segundo de bachiller. Imagínese usted, una vez a la semana nada más hasta las 12, en unos cursos pequeñitos, con calor, con una situación como hacinante, porque como quiera van, por ejemplo, hoy fueron 90 niños
Imagínese usted 90 niños en 5 aulitas. Están agrupados. Y con la situación que está pasando, también hay otra situación. Los padres estamos aportando dinero para pagarle a algunos maestros y algunas que no están nombrados, porque tampoco, nada más hay 5 maestros en la escuela que son nombrados. Después, para poder suplir las otras necesidades, tenemos que aportar los padres también, teniendo una escuela que se pudiera entregar y que los niños estarían en mejor condición. Pero miren la condición que está la escuela. ¿Su nombre? Grace Vázquez. Muchísimas gracias, Grace. Si usted cuéntanos un poquito, vemos que el acceso es hasta abandonado prácticamente aquí. Así es, buenos días, le habla el señor Pilar Alcántara. Soy padre de 3 estudiantes del nivel medio allá en el Liceo Los Proverbios de Salomón. La condición es totalmente catastrófica. No tenemos un espacio para hacer las filas, hacemos las filas para entrar en el medio de la calle, hay que cerrar la calle. Las aulas son bastante pequeñas, no tienen la suficiente ventilación. Nuestros niños, además del hacinamiento, el calor sofocante, no hay un espacio para el recreo, donde tenemos un liceo con el más del 90% de la construcción realizada y apenas nos hace falta las canchas, el comedor, pero no tenemos unas autoridades que hayan respondido ante tantos llamados que hemos hecho. No es la primera vez que nos reunimos en este lugar. De hecho, dentro del espacio hemos hecho manifestaciones pacíficas y no ha habido respuesta. Nuestro llamado para que las autoridades competentes puedan venir en auxilio del Liceo Los Proverbios de Salomón en el Tamarindo y del Tamarindo como comunidad, que necesitamos más de 900 estudiantes tenemos en espera de este liceo. Es urgente el llamado nuestro para tales fines. Perfecto, muchísimas gracias. Ya ahí ustedes escuchaban las declaraciones de los comunitarios y representantes. De lejos sí se puede observar cómo se encuentra esta plataforma casi culminada, pero no entregada a la comunidad que tanto la necesita. Esta es la información que tengo hasta el momento. Ya más adelante les ampliaríamos los detalles y les llevaríamos las imágenes de cómo se encuentra este plantel sin entregar a la comunidad. De esta forma retorno al estudio. Estamos al filo de las 9 de la mañana, se acabó Despierta con CDN. A ustedes gracias siempre por estar con nosotros, que tengan feliz día. Nos vemos mañana otra vez, bye bye. Bye. Descansen.